Soy muy tanguera y he sido muy milonguera en mis años mozos. Los que me conocen lo saben. Cuando era más joven solía ir muy seguido a perderme en el abrazo, en la pista de baile al ritmo del 2x4. Era un momento, un espacio que me reconfortaba de mis angustias. Y creo que los bares, por lo menos los bares a los que yo concurro, que son los bares antiguos, los que se llaman bares notables en Buenos Aires, que los elijo porque para mí están como cargados de historia, ¿no? Tienen como ese clima que tenía la pista de baile. Creo que estos bares cumplen la misma finalidad. En el encuentro con otro, a través de ese café compartido, es que me rescato. Entonces, para mí, los bares son como la continuación de ese universo tanguero. Creo que es todo parte de lo mismo. Y así como fui creciendo, evolucionando en mi vida, creo que todo eso fue evolucionando también y cambiando. Y creo que todo ese universo que me conforma es lo que me hace elegir a Armando Discépolo como uno de mis autores de teatro favoritos. Armando fue uno de los más grandes autores de teatro argentino, fue el creador del género nacional por antonomasia, que es el grotesco criollo. Y fue el hermano de nada menos que Enrique Santos Discépolo, el famoso Discepolini, el autor de las letras de tango. Armando en sus obras construía personajes angustiados, que eran fenómeno del proceso inmigratorio de principios del siglo pasado, ¿no es cierto? Personajes cargados de todos los sinsabores de la clase media argentina, del fracaso frente a los sueños, de los problemas, las vicisitudes permanentes con la realidad económica, el desencanto ante la mediocridad de la vida, el inconformismo. Todos estos temas conformaban el universo de las obras de Armando Discépolo. Y todos esos temas son parte de los tangos también, ¿no es cierto? Yo creo que el grotesco criollo dice, o vino a decir, lo que el proceso inmigratorio no formulaba por ser un sufrimiento sin voz. Es decir, Armando se convierte en el portavoz de una gran cantidad de gente, de una parte de la población que sufría en silencio, que no tenía portavoz de su malestar. Mi amiga Beatriz Seibel, la extraordinaria investigadora de teatro, historiadora, investigadora, directora, tantos roles que ocupó, pero que desarrolló una enorme carrera como investigadora y que tiene montones de libros publicados sobre historia del teatro argentino, fallecida ya hace algunos años. Mi amiga me decía, cada vez que yo traía el tema de Armando Discépolo, me decía: ah, cierto que a vos te gusta ese autor. No, a mí no. Yo prefiero reírme. Sí. Y era cierto, en parte era cierto. Ella celebraba muchísimo el humor, le gustaba el humor y de poder elegir siempre elegía ver comedia y le gustaban los actores cómicos, acompañaba mucho ese tipo de teatro. Pero también era cierto que ella consideraba que Armando era un gran autor. Lo que pasa que era una batalladora constante de mi melancolía, entonces me hacía esos comentarios como para desarmar, a ver si lograba que yo eligiera otro tipo de cosas. Bueno, y es cierto, digamos, el teatro de Armando no son comedias ligeras ni pasatistas. Es un teatro que carga con toda una densidad. Pero yo creo que hay dos motivos fundamentales que a mí me llevan a elegirlo. Uno es porque a mí me parece que las temáticas de sus obras lo convierten en un clásico nacional. No creo que hablar de los sinsabores de la clase media argentina, del fracaso de los sueños, del desencanto ante la mediocridad de la vida, de las dificultades económicas,
sean temas privativos de aquella época. Yo creo que esos temas siguen aconteciendo en nosotros. Del mismo modo que siguen aconteciendo las oleadas inmigratorias. No creo que sea algo que pasó solo en aquel momento, ¿no? Para mí todo esto lo convierte en un clásico y nos sigue hablando hoy a nosotros como sociedad. Esas obras nos siguen hablando y nos siguen representando. Y el otro aspecto que me lleva a elegirlo es que, si bien el grotesco criollo es un género dramático, no una técnica de actuación, como tal, como género dramático, valga la redundancia, genera un tipo de actuación. Y si bien no diría que es con este género que se inicia una línea de actuación nacional, porque creo que eso es algo que ya venía aconteciendo con anterioridad, sí diría que una voz muy nuestra, muy nacional, empieza a surgir con el teatro de Armando, y que esa voz evolucionó hasta nuestros días. Para los que nunca lo leyeron, y si por ahí escucharme les despierta el interés por leerlo, yo diría que 3 de mis obras favoritas de él son Mustafa, me encanta, me divierte mucho, es una obra, me parece muy divertida, muy vigente. Muñeca creo que es una gran obra de Armando. Y bueno, y si vamos a empezar por un clásico, Stefan. Los espero la semana que viene. Gracias por acompañarme.